48 knockouts, 61 victorias. Campeón del mundo en 5 divisiones distintas. El hombre que mandó a dormir leyendas, que cumplía sus promesas de knockout y que podía acabar una pelea con un solo golpe. Ese era Thomas Hitman Hearns, un francotirador del ring con un alcance letal y una derecha que partía huesos. Lo vimos reinar desde peso welter hasta peso crucero, recogiendo cinturones, batiendo récords y dejando rivales tendidos sin siquiera saber que los había golpeado. Pero su historia no es solo una lista de victorias. Está llena de batallas imposibles, noches legendarias y una confesión final que todavía sorprende a los fanáticos más veteranos del boxeo. Quédate, porque vamos a recorrer todos los golpes que forjaron su leyenda, y el momento exacto en el que incluso el Hitman tuvo que admitir que encontró a alguien que lo llevó al límite absoluto. Thomas Hearns no era un boxeador común. Era un depredador con piel de campeón. Su récord profesional lo dice todo. 67 peleas, 61 victorias, 48 por nocaut, solo 5 derrotas y un empate. Y aunque las cifras impresionan, lo que realmente asustaba era cómo lograba esos resultados. Tenía un estilo que confundía a los rivales, guardia baja con la izquierda, como si estuviera distraído, y la derecha preparada para estallar en cualquier momento. El adversario veía un hueco, entraba, y en un instante, Hearns lo dormía. No importaba tu defensa, si él conectaba limpio, se apagaban las luces. Nació en 1958, en Grand Junction, Tennessee, pero fue en Detroit donde se forjó como luchador y como hombre. Una ciudad dura, donde sobrevivir significaba estar siempre listo para pelear. De niño, flaco y con brazos larguísimos, apenas llamaba la atención. Pero todo cambió en el mítico Kronk Gym, bajo el mando del legendario Emanuel Stewart. Allí, aquel chico sin pegadas se convirtió en una máquina calculadora de knockouts. Stewart le enseñó a aprovechar cada centímetro de su alcance y a convertir su derecha en un martillo que podía acabar con cualquiera. El resultado: 17 knockouts consecutivos al inicio de su carrera profesional. En 1980, Hearns destrozó a Pipino Cuevas para convertirse en campeón welter de la WBA. No solo ganó, arrasó. Defendió el título 3 veces y se llevó el premio a boxeador del año. Pero el boxeo no da respiro. En 1981 se encontró con Sugar Ray Leonard, en una pelea que paralizó al mundo. Hearns lo estaba controlando, conectando bombas, manteniendo la distancia. Pero Leonard, con el corazón de un guerrero, remontó y lo detuvo en el round 14. Primera derrota para Hearns. Sin embargo, lejos de hundirse, subió de peso, como un cazador que busca presas más grandes. En 1984, llegó una noche que todavía retumba en la historia, contra Roberto Durán, un peleador temido, indomable, que jamás había sido noqueado. Hearns prometió acabarlo en el segundo asalto, y cumplió palabra. Un derechazo perfecto, Durán en la lona, y el público enloquecido. Fue tan brutal que volvió a ser boxeador del año, y dejó claro que podía destrozar a cualquiera, sin importar su historial. Pero la pelea que lo marcaría para siempre fue en 1985, contra Marvin Marvelous Hagler. 3 asaltos que se convirtieron en leyenda, conocidos como La Guerra. Desde la campana inicial, ambos intercambiaron golpes como si no existiera mañana. Hearns lanzó derechazos que habrían tumbado a cualquier hombre. Pero Hagler no era un hombre cualquiera. Avanzaba, encajaba, y devolvía castigo como un tanque. En el tercer asalto, con Hearns agotado y herido, el árbitro detuvo la pelea. Esa noche, el mundo entero entendió que había presenciado algo único. Y Hearns, años después, admitiría que Hagler fue el único que realmente lo llevó al límite. Y lo mejor es que esa no fue su última gran guerra. Lo que vino después lo convirtió en el primer boxeador de la historia en ganar títulos mundiales en 5 divisiones distintas, enfrentando retos cada vez más grandes y dejando claro que su historia estaba lejos de terminar. Después de la guerra con Marvin Hagler, cualquiera pensaría que Thomas Hearns se tomaría un descanso, pero no. El Hitman estaba hecho para la batalla. Su plan era simple: seguir cazando rivales más grandes, conquistar cinturones en categorías más pesadas y dejar un récord imposible de igualar. Por cierto, si eres de los que disfruta estas historias de campeones que lo arriesgan todo en el ring, suscríbete ahora mismo, dale like y comenta cuál crees que fue la victoria más brutal de Hearns, porque lo que viene en esta historia es de otro nivel. En 1987, Hearns subió al peso semipesado y le arrebató el título mundial de la WBC a Denis Andries con una actuación impecable. Pero no se conformó.
Ese mismo año bajó al peso medio para derrotar a Juan Roldán y conquistar otro cinturón de la WBC. 2 títulos mundiales en divisiones diferentes, en el mismo año. Ya era campeón en 4 categorías, y su hambre no tenía fin. En 1989 llegó uno de los combates más esperados de la época, la revancha contra Sugar Ray Leonard. 8 años de espera, la espina clavada de aquella primera derrota, y la oportunidad perfecta para vengarse. Hearns lo mandó a la lona, lo castigó con su derecha demoledora y dominó largos tramos de la pelea. Cuando sonó la última campana, todos pensaban que había ganado, pero los jueces decretaron empate. Para millones de aficionados, aquello fue un robo descarado. Ese mismo año, Hearns recuperó el sabor del triunfo ganando el título supermedio de la WBO frente a James Kinchen. Y en 1991 volvió al peso semipesado para derrotar al invicto Beryl Hill y quedarse con el título mundial de la WBA. Con eso, Thomas Hearns ya estaba inscrito en la historia como campeón del mundo en 5 divisiones diferentes, un récord que pocos han tocado. Incluso ya veterano, su pegada seguía viva. En 1999, subió al peso crucero y derrotó a Nate Miller para ganar el título mundial de la IBO. Y en 2006, en su última pelea, venció por TKO a Shannon Landwehr, cerrando su carrera con la misma fuerza con la que la empezó. Su récord final, 67 peleas, 61 victorias, 48 de ellas por nocaut. Pero tantas guerras dejaron huella. Con los años, empezó a mostrar dificultades para hablar, un signo que muchos asocian a la demencia pugilística, consecuencia de recibir miles de golpes en la cabeza durante décadas. Aún así, Hearns nunca se alejó del boxeo. Asistió a eventos, apoyó a jóvenes talentos y mantuvo viva su leyenda. Y aún queda lo más fuerte: la confesión que hizo sobre el único rival que realmente lo rompió. Una respuesta que, cuando la escuches, te hará ver su carrera con otros ojos. La confesión llegó años después de que Thomas Hearns dejara el ring, en una entrevista que, en teoría, iba a ser un repaso de su carrera. Nadie esperaba que el Hitman se abriera tanto, porque siempre había sido un tipo orgulloso, con la mirada del que no se deja vencer ni por el pasado ni por los golpes. Pero cuando le preguntaron por el rival más duro que había enfrentado, no titubeó ni un segundo: Marvin Hagler. Ningún otro me hizo sentir así en el ring. Lo interesante no es solo a quién nombró, sino cómo explicó la respuesta. Hearns habló de aquel 15 de abril de 1985 como si todavía pudiera sentir cada segundo. En el primer asalto lo golpeé con mi mejor derecha. No una, varias veces. Golpes que habrían terminado con cualquier otro. Y él sonreía. Seguía viniendo hacia mí, como si nada hubiera pasado. Esa imagen, la de un campeón golpeando con todo y viendo que su enemigo no retrocede, es algo que, según Hearns, le cambió la forma de ver el boxeo. Para entender la magnitud de lo que decía, hay que recordar que Hagler no era un rival cualquiera. Había defendido su título mundial de peso medio durante años, contra todo tipo de estilos. Tenía una barbilla de granito y un cardio que parecía inagotable. En su pelea con Hearns, recibió derechazos limpios, uppercuts violentos y ganchos al cuerpo que habrían sacado el aire a cualquiera. Pero él seguía presionando. Cada vez que Hearns intentaba retroceder para recuperar aire, Hagler lo acorralaba con combinaciones que buscaban romperle no solo el cuerpo, sino también la voluntad. Hearns confesó que, tras el primer asalto, sabía que estaba en una pelea diferente a todas. Me dije: si este hombre aguanta eso, ¿qué más puedo hacer? Aún así, seguí. Di todo lo que tenía, pero él me estaba drenando. Sentía que cada paso que daba hacia atrás era un paso hacia mi propia derrota. Ese reconocimiento no era común en un campeón de su calibre. No hablaba solo de potencia física, hablaba de la presión mental de luchar contra alguien que no muestra señales de debilidad. Y es que, a diferencia de otras peleas donde la estrategia podía cambiar el resultado, contra Hagler no había respiro. Los estilos hicieron que el combate fuera inevitablemente violento. Hagler no reculaba, y Hearns no era de los que se escondían. Por eso los 3 asaltos fueron tan intensos que muchos expertos dicen que en esos 9 minutos hubo más acción que en combates de 12 asaltos enteros. Pero lo que más impresionó a Hearns no fue perder el título esa noche, sino la sensación que le quedó al bajar del ring. Estaba exhausto. Mis brazos, mis piernas, mi cabeza, todo dolía. Sentía que había peleado contra una pared de acero. Y lo peor es que esa pared te golpea de vuelta. Esa frase quedó grabada para muchos periodistas que lo escuchaban, porque resumía algo que pocas veces se verbaliza: el miedo a encontrarte con alguien que parece invencible.
Después de esa pelea, Hearns volvió a ganar, volvió a ser campeón, volvió a noquear rivales. Pero él mismo reconoció que cada vez que escuchaba el nombre de Hagler, lo primero que venía a su mente era el sonido de sus propios golpes impactando y la imagen de ese hombre avanzando como si fueran simples caricias. No fue la derrota lo que me marcó, dijo, fue darme cuenta de que hay seres humanos que pueden recibir lo mejor de ti y seguir de pie. Y ese respeto se mantuvo hasta el final. Cuando Marvin Hagler falleció en 2021, Hearns estuvo presente en el homenaje oficial. Marvelous Marvin Hagler Day. Allí, frente a amigos, familiares y antiguos rivales, tomó el micrófono y dijo: "Peleamos como enemigos, pero vivimos como hermanos. Lo que hicimos aquella noche fue más que una pelea. Fue historia. Él me hizo mejor". Ese momento fue tan emotivo que incluso boxeadores jóvenes que no habían visto la pelea en directo sintieron la conexión entre esos dos guerreros. Lo curioso es que Hearns pudo haber nombrado a otros rivales. Sugar Ray Leonard lo venció en su primera pelea y lo frustró en la segunda. Roberto Durán tenía una ferocidad que pocos podían igualar. Incluso Beryl Hill, a quien le quitó el invicto, era un adversario técnico y disciplinado. Pero no, Hearns siempre volvía a Hagler. Quizá porque en ese combate se encontró con algo que no se entrena. Una resistencia natural al dolor y una voluntad de hierro que ni el golpe más perfecto podía quebrar. Esa confesión también dice mucho sobre cómo ve Hearns el boxeo. Para él, no basta con ganar. Lo que define a un verdadero rival es el desafío que te obliga a sacar lo mejor de ti, incluso cuando no es suficiente para ganar. Y en su caso, Marvin Hagler fue el hombre que lo llevó a ese límite. No fue un simple adversario. Fue la medida definitiva de su capacidad, tanto física como mental. Muchos creen que, si esa pelea hubiera durado más allá del tercer asalto sin la detención del árbitro, el resultado habría sido igual o peor para Hearns. Otros piensan que, con un plan más conservador y menos desgaste inicial, podría haber cambiado el desenlace. Pero el propio Hitman lo dejó claro. No me arrepiento de cómo peleé. Esa era la única manera de enfrentar a Hagler. Si me guardaba algo, él me lo quitaba. Y si lo daba todo, como lo hice, él lo soportaba. La confesión no es solo un reconocimiento a Hagler, es un recordatorio para todo aficionado al boxeo. Hay peleas que se ganan con títulos, y hay peleas que se ganan con respeto eterno. La noche de la guerra fue esta última. Y por eso, cuando Hearns habla de su carrera, aunque enumere títulos, knockouts y récords, siempre termina en el mismo punto. Aquel hombre, aquel combate, y la sensación de que, por una vez, el Hitman se topó con alguien que ni siquiera su mejor golpe pudo derribar. El impacto de Thomas Hearns en el boxeo va mucho más allá de sus victorias y derrotas. Su figura cambió la manera en que los entrenadores veían a los boxeadores altos en divisiones más ligeras. Antes de él, un púgil de 1,85 metros no era común en peso welter o super welter. Su alcance y su movilidad obligaron a toda una generación de entrenadores a replantear estrategias. Lo que antes se consideraba una desventaja, ser demasiado alto para una categoría, Hearns lo convirtió en un arma letal. Emanuel Stewart, su entrenador, aprovechó cada centímetro de su envergadura para desarrollar un jab largo, afilado como una lanza, y un derechazo que viajaba desde ángulos imposibles. Pero lo que realmente desconcertaba a sus rivales era su capacidad de variar el ritmo. Podía pelear a distancia con precisión milimétrica o acortar la distancia para desatar combinaciones explosivas. Esa dualidad lo hacía impredecible y peligroso en cualquier escenario. En el gimnasio, Hearns era conocido por algo que pocos campeones mantenían: su disposición a entrenar con sparrings que no tenían nada que perder. Esto significaba recibir presión constante, golpes incómodos y un desgaste que simulaba combates reales. Esa filosofía lo mantuvo afilado durante años y le permitió adaptarse a rivales de estilos completamente opuestos, desde técnicos puros hasta guerreros que avanzaban sin pausa. Fuera del ring, su influencia también fue notable. A mediados de los 80 y principios de los 90, Hearns se convirtió en una figura clave para la comunidad de Detroit. Visitaba escuelas, organizaba eventos benéficos y financiaba programas deportivos para jóvenes. Muchos futuros campeones han contado que la primera vez que vieron de cerca un cinturón mundial fue gracias a él, y que esa experiencia les cambió la vida. Su rivalidad con Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler y Roberto Durán, los famosos Cuatro Reyes, redefinió el boxeo de alto nivel. No solo por la calidad de las peleas, sino porque todos ellos estaban dispuestos a enfrentarse sin importar el riesgo comercial o deportivo. Hearns no pedía peleas fáciles. Si había un campeón, un invicto o un nombre grande, él estaba dispuesto a compartir ring,
incluso si eso implicaba subir de peso o pelear fuera de casa. Esa mentalidad de pelear contra cualquiera, en cualquier lugar, es algo que hoy muchos fanáticos reclaman en las nuevas generaciones de boxeadores. A nivel técnico, Hearns dejó lecciones que siguen estudiándose. Su manera de lanzar el 1-2, con un jab rápido y un derechazo que salía recto como una bala, es analizada por entrenadores que buscan enseñar precisión y potencia sin sacrificar velocidad. También su uso del flick jab, un jab que no se extiende del todo y que sirve para medir distancia o distraer, es considerado uno de los mejores de la historia. Pero su legado no solo vive en los vídeos de sus peleas. Varios campeones posteriores, como Vladimir Klitschko, han reconocido que estudiaron sus combates para aprender a aprovechar el alcance y mantener a raya a rivales más agresivos. Incluso Floyd Mayweather Sr., padre y entrenador de Floyd Mayweather Jr., ha comentado que la disciplina y la pegada de Hearns son ejemplos que todo boxeador debería imitar. En lo personal, Hearns ha vivido momentos difíciles después de su retiro. Más allá de los problemas físicos derivados de su carrera, también tuvo que enfrentar problemas financieros. A pesar de haber ganado millones, algunas malas inversiones y la falta de una estructura de manejo económico lo llevaron a situaciones complicadas. Sin embargo, a diferencia de otros ex campeones, Hearns no se dejó vencer. Se mantuvo activo en el circuito de exhibiciones, conferencias y eventos especiales, usando su nombre y su historia para generar ingresos y mantenerse conectado con su público. En 2012, cuando fue inducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, su discurso fue un reflejo de lo que siempre fue: directo, sincero y humilde. Agradeció a su madre por permitirle perseguir el boxeo, a Emanuel Stewart por creer en él desde que era un adolescente sin pegada, y a sus rivales por hacerlo sangrar para poder aprender a ser un verdadero campeón. Ese momento fue una síntesis de su carrera, reconocimiento a quienes lo ayudaron y respeto absoluto por quienes intentaron derrotarlo. Lo más llamativo de Hearns es que, incluso hoy, sigue transmitiendo una energía que pocos ex campeones conservan. No habla solo de títulos o knockouts, habla de la vida después del boxeo, de la importancia de cuidar la salud mental y física, y de cómo el ring es solo una parte de la historia. Para él, el verdadero combate empieza cuando se apagan las luces y ya no hay público gritando. Esa mentalidad lo mantiene como un referente no solo para los nostálgicos, sino para las nuevas generaciones que buscan entender qué significa ser un campeón completo. Thomas Hearns no es recordado únicamente por los golpes que dio, sino por los que aguantó, por las peleas que aceptó sin miedo y por la forma en que transformó cada victoria y cada derrota en lecciones para el boxeo. Un guerrero que, con sus virtudes y errores, dejó una huella imposible de borrar. Thomas Hearns siempre entendió que el boxeo no era solo un deporte, era un espectáculo, un arte y una guerra al mismo tiempo. Por eso, además de su pegada demoledora, cuidaba cada detalle para que el público recibiera un show inolvidable. Era meticuloso con su entrada al ring, la música, el color de sus pantalones, el brillo de sus botas. Cada pelea era una declaración. Vine a ganar, pero también vine a que recuerdes esta noche. Ese instinto de showman fue clave para que sus combates trascendieran y quedaran grabados en la memoria colectiva. A lo largo de su carrera, Hearns también tuvo un olfato especial para leer a sus rivales antes de que sonara la campana. Era famoso por observar durante el calentamiento cada pequeño gesto del oponente. Si respiraba más rápido de lo normal, si sus manos temblaban al ajustarse las vendas, si evitaba el contacto visual. Usaba esa información como munición psicológica, atacando en el momento exacto para desestabilizar la confianza del otro. Esa frialdad mental lo convertía en un peligro incluso antes de lanzar el primer golpe. Otro aspecto menos mencionado de Hearns es su capacidad para adaptarse a reglamentos y entornos completamente distintos. Peleó en ciudades donde la presión del público estaba en su contra, en países con climas y altitudes incómodas, e incluso en veladas donde las condiciones del ring no eran ideales. A pesar de todo, encontraba la manera de imponer su ritmo. Esa capacidad de adaptación, según él, venía de sus inicios en Detroit, donde los sparrings eran duros, el ambiente era hostil y el respeto se ganaba solo demostrando fuerza. En los últimos años, Hearns ha compartido públicamente su visión sobre el boxeo moderno. Aunque respeta el talento de muchos campeones actuales, critica la falta de disposición para enfrentar a los mejores sin excusas. Nosotros no esperábamos años para pelear contra el número 1. Lo buscábamos y firmábamos el contrato. Eso hacía que los fanáticos creyeran en el boxeo. Hoy muchos cuidan su récord más que su legado, declaró en una entrevista. Estas palabras, viniendo de alguien que se enfrentó a los más temidos de su época, son un recordatorio de lo que significa ser un verdadero guerrero del ring.
Más allá de las luces y los aplausos, la vida de Hearns ha tenido momentos de introspección. Ha hablado sobre el precio físico y mental que paga un boxeador de élite, dolores crónicos, lesiones invisibles y el peso emocional de dejar atrás la adrenalina de la competencia. Aún así, insiste en que lo volvería a hacer todo, porque el boxeo le dio la oportunidad de cambiar su vida y la de su familia, y de inspirar a miles de jóvenes que encontraron en él un ejemplo de perseverancia. Una de las historias más conmovedoras ocurrió en un evento benéfico en Detroit. Un hombre se le acercó, con lágrimas en los ojos, y le dijo que verlo ganar su primer título mundial había sido el impulso que necesitó para dejar las calles y dedicarse al deporte. Hearns lo abrazó y respondió: "Ese es el verdadero campeonato, hermano. Ganar tu vida es más importante que ganar un cinturón". Esa frase refleja a la perfección la evolución de un hombre que pasó de ser un cazador de knockouts a un mentor que entiende el valor de inspirar. Su figura sigue siendo un puente entre generaciones. Los fanáticos veteranos lo ven como un recordatorio de la era dorada del boxeo, mientras que los jóvenes lo descubren a través de vídeos virales de sus knockouts y entrevistas llenas de carisma. Y aunque ya no suba al ring, su voz, su presencia y su historia siguen teniendo un peso enorme en el deporte. Hoy, Thomas Hearns es consciente de que su nombre está grabado en la historia, no solo por los títulos, sino por la manera en que peleó, por su disposición a arriesgarlo todo y por la honestidad con la que ha hablado de sus triunfos y derrotas. En sus propias palabras: "No siempre fui el mejor de la noche, pero siempre fui el que más corazón dejó en el ring". Esa frase resume una filosofía que, más que de boxeador, es de guerrero de vida. Y antes de cerrar, te lo digo directamente: si has llegado hasta aquí, es porque estas historias te gustan. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué otra leyenda quieres que traigamos. Porque la historia de Thomas Hearns es solo una de muchas batallas épicas que aún tenemos por revivir juntos. Nos vemos en el próximo video.